En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Invocamos al Espíritu Santo. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues podemos sentarnos. Vamos allá. Bueno, después de 2 semanas... Buenas, Pilar, adelante. Estaba pensando que como hace 2 semanas que no nos vemos, hoy la catequesis va a ser 2 horas. 1 hora repasar todo lo que hemos visto, no es broma, y la otra la de hoy. Y así cenamos aquí juntos y nada. Bueno, vamos allá. Estamos ya en la catequesis número 8. Hace falta la Iglesia. Mirad un poco, si repasamos, hace 2 semanas justo nos vino como anillo al dedo el ver quién es Jesucristo. ¿Os acordáis? La última catequesis, justo antes de la Pascua, el lunes santo, estuvimos viendo, ¿no?, repasando acerca de la persona, quién es Cristo, la identidad y su misión, a que el Hijo de Dios se encarnó y vino a nuestro mundo, Dios y hombre verdadero. Y decíamos esto, de comprender bien quién es Jesucristo, depende todo, nos va la vida en comprender toda nuestra fe. Estuvimos viendo estas interpretaciones insuficientes, ¿os acordáis? Jesucristo como un sabio, como un hombre simplemente, ¿no?, como una especie de filósofo, de líder espiritual, otros lo veían como una especie de revolucionario social, un anarquista, un guerrillero, pues bueno, varias interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia. Pero vimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios verdadero, hombre verdadero, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó en el seno de María y que vino a redimirnos del pecado, a devolvernos al abrazo, a la comunión con la Santísima Trinidad. Y esto es lo que estamos celebrando en Pascua. Yo sé que esta Semana Santa a muchos os ha tocado mucho el corazón, me lo habéis dicho y ha sido una bendición. Ojalá que este fuego que hemos encendido en la Pascua siga llameante. Pues bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Dijimos que las catequesis que quedan a partir de Cristo, que era el punto crucial y fundamental, son los regalos, las armas, digámoslo así, espirituales, que nos ha dado Cristo para caminar hacia el cielo. Nuestra meta es el cielo, es volver a la comunión eterna con Dios, que ha empezado ya aquí, desde la resurrección, pero nuestro destino en la peregrinación, en el camino de este mundo, no es Santiago, eso ya lo he vivido el otro día, y en el cielo no habrán ampollas ni agujetas, gracias a Dios, pero la meta es el cielo, no la eternidad. Entonces, ¿qué hemos dicho? Después de que Cristo ha obrado ¿aquí lo veis bien? Ha obrado esta salvación, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Espera algo? ¿Nos ha regalado la salvación como un paquete y ya está cada uno que se apañe? ¿O qué espera de nosotros? Pues mirad, espera que esta salvación la vivas en la Iglesia, en comunidad, que es lo que vamos a ver hoy. Quiere que la recibas en los sacramentos, empezando por el bautismo, especialmente en la Eucaristía. Quiere que la podamos reflejar con nuestra vida. Yo estoy llamado a, con mis actos, con mis obras, en mi manera de vivir, a mostrar la resurrección de Cristo, sí, pero eso... Pues tranquilo, ya llegaremos, pero eso también estamos llamados a ello. Que cuides esta salvación en la oración, en la vida íntima con Él, y que la renueves en la confirmación. Va a ser bonito porque algunos la vais a recibir por primera vez en el bautismo, en la comunión y la confirmación, otros la vais a renovar en la confirmación y algunos incluso vais a recibir por primera vez el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, estas catequesis que quedan, estas 5, vamos a ir viendo qué armas nos ha dado Cristo para el buen combate de la fe. San Pablo nos dice en la primera de Timoteo que la fe es un combate, es una lucha, y que hemos de estar armados para poder defenderla. Entonces, hoy empezamos con esto. ¿Qué es la Iglesia? ¿Hace falta la Iglesia? ¿Quiso Cristo la Iglesia? ¿Cuál es la misión fundamental de la Iglesia, ¿no? Muchas veces hemos escuchado quizá esto: yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, ¿no? Así de veces, ¿verdad? Muchísima gente. Yo soy creyente, pero no practicante, ¿no? Un montón de veces. Quizás sí, mi cuñado, tal, siempre mi señor cura, voy a Mercadona a comprar. Yo soy creyente, pero no practicante. Y es eso que es un 5,5, un 4,5, te apruebo, no te apruebo. Digo, ¿qué hacemos con esto? Mi hijo es muy buena persona, pero no va a misa. Y yo, pues ¿qué hacemos con esto, no? Entonces, pues bueno, yo creo en Dios, pero ni la Iglesia, ni los curas, ni las normas, ni nada de nada. Pues bueno, hoy vamos a ver esto de ser la Iglesia, ¿qué significa? ¿Qué significa ser Iglesia? Entonces, la Iglesia son los edificios y ya está.
La Iglesia es el obispo, el Papa, ahora que estamos todos ahí con el cónclave siguiendo ahí las últimas novedades. La Iglesia es solo el Papa y los curas, los obispos. La Iglesia es una institución religiosa y punto. Es una ONG que tiene que hacer una obra social en el mundo. Es una invención humana la Iglesia. Jesucristo hizo lo que hizo y luego, pues bueno, de rebote los apóstoles, como se lo habían hecho tan amigos, dijeron, hombre, no vamos a cortar ahora como esto, cuando ahora nos confirmemos, queremos seguir viniendo los lunes a recibir catequesis, estamos tan bien que no se acabe nunca, ¿no? Seguro que nadie lo piensa, yo tampoco, no os preocupéis. Entonces, es esto la Iglesia, que se lo habían pasado tan bien los apóstoles, que dicen, oye, vamos a hacer un club de amiguitos, oye, llevamos 2000 años, a lo tonto aquí esto, vamos a ver qué es la Iglesia, pero vamos a empezar proclamando el texto bíblico de hoy, que es del Evangelio de San Marcos. A ver un poco por dónde van los tiros hoy. Del Evangelio según San Marcos. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué 12 nombres que han recorrido la historia? Mirad, aquí tenemos en este Evangelio la elección de los 12 apóstoles, esta llamada personal de Jesucristo a cada uno de sus apóstoles. Mirad, es una cosa curiosa que estudiando, ¿no?, el mundo judío, el mundo hebreo, el pueblo de Israel, en tiempos de Jesús, nunca un maestro, un rabino elige a sus discípulos. Es al revés, ¿no? Tiene sentido. Yo quiero aprender un oficio, me voy al taller o me apunto a una academia o quiero sacarme un máster y voy yo. No van a buscarme el profesor y decirme, oye, ven que... No. En el mundo judío son los discípulos los que suplicaban o pedían al maestro que los acogiera en su círculo, ¿no? Incluso habrían pruebas, exámenes para saber la Torá, las escrituras, para ver si es válido ese discípulo. Fijaros que la reputación de un maestro de Israel dependía también de los discípulos que iban con él, ¿no? Si llevaba un grupo de, perdonadme, ¿no?, de tontitos, diría, pues hombre, este maestro es de chicha y nabo, ¿no? Y lo segundo, como mucho, los grandes rabinos tendrían a la vez, simultáneamente, 4 o 5 discípulos. Y tú dirás, con Cristo pasa una cosa totalmente novedosa. Uno, que los llama a él. 2, que no llama a los más listos, llama a una patraña de desarrapados pobres hombres y que lo vemos constantemente en el Evangelio liando la parda. Y 3, que elige a 12, ¿no? O sea, Jesucristo iría por ahí diciendo, los demás rabinos dirán, pero ¿este quién se cree que es?, ¿no? Pues bueno, un poco para que entendamos detalles, y es que el Señor, ¿qué es lo que ha hecho? Instituye este grupo, este colegio apostólico. Mirad este verbo, instituyó, ¿no? Dice aquí. Instituir es un verbo sólido, firme. No es decir, el Señor Jesús, como se aburría, como no tenía amigos, dijo, oye, veniros conmigo para hacerme un poco de compañía. No es que dijera, mira, para que me tomen en serio los rabinos de Israel, veniros conmigo como, ¿no?, como así un poco de influencia, de reputación. Pues bueno, no es que dijera, mira, me quieren matar, llamo a la Guardia Suiza, ¿no?, pues los pongo aquí a mi lado para que me defiendan. No, Jesucristo instituye 12. Estaba en el plan de Jesucristo elegir a 12. ¿Por qué 12? Porque 12 que fueron las tribus de Israel. ¿Os acordáis? Cristo ha venido a hacer la nueva alianza, y si la primera alianza la hizo Dios en el monte Sinaí con las tablas de la ley, con las 12 tribus de Israel que nacen de los 12 hijos de Jacob, Jesucristo, que es Dios, hace la nueva alianza en el monte Calvario, súper bonito, con las tablas nuevas de la ley, las mismas pero llevadas a plenitud, y con estos 12 apóstoles. Es como la alianza nueva. Entonces, aquí en este texto vemos este momento fundamental. ¿Os acordáis que en la última catequesis Jesús les decía a los apóstoles, a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará? Aquí vemos cómo el Señor ya habla de fundar una iglesia, su iglesia, dice mi iglesia, no una entre muchas, una iglesia, ¿no? Por eso hoy, es lo que vamos a ver hoy, lo que hoy es la Iglesia Católica, la iglesia de la que formamos parte,
sigue hoy en la historia, en 2025, la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro y los apóstoles. Es la iglesia que no ha roto la cadena. Esto en cristiano se dice sucesión apostólica, ¿vale? La cadena que une a Cristo y a los 12 con nuestros obispos y con el Papa, que va a ser elegido próximamente. Luego hablaremos un poco rápidamente de los ortodoxos y de los protestantes, ¿no? Porque mucha gente se dice, entonces, ¿y dónde entra un poco todo esto? Luego lo veremos, aunque esto ya digo que excede esta catequesis, porque vamos a lo esencial, pero diremos una cosita. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Jesucristo quiso la iglesia? ¿Jesucristo quiso fundar la iglesia o fue un accidente o fue una idea de San Pedro? Pues sí, Cristo quiso la iglesia y la fundó. La iglesia es un deseo de la Santísima Trinidad. Fijaros qué maravilloso. No es que Cristo, el Hijo de Dios, se le ocurre la idea de fundar la iglesia en los apóstoles. Desde el principio, desde la eternidad, antes de crear al ser humano, Dios ya estaba pensando en la iglesia. Es algo maravilloso. Ahora lo vamos a ver en un texto de un documento de la iglesia. Pero es verdad que históricamente, ¿cuándo se establece? ¿Cuándo se instituye? En la misión del Hijo de Dios. Por eso históricamente se instituye pues hace 2000 años en la vida de Jesús y en Pentecostés. Pero ya era un deseo eterno de Dios. Mirad, en este documento, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, en el número 2, es un documento que habla sobre la Iglesia, que es la Iglesia, su naturaleza, su estructura, sus miembros, etc. En el número 2 dice, es precioso este párrafo, el Padre Eterno, Dios Padre, por una disposición libérrima, libremente, sin que nadie se lo pidiera ni se lo exigiera, y arcana, ¿no?, escondida en su corazón, por una decisión arcana y libérrima de su sabiduría y bondad, creó el universo y decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina. ¿Os acordáis que esto lo hablamos? Estamos llamados a participar de la vida misma de Dios. Y como ellos, como los seres humanos, hubieron pecado en Adán, en el pecado original, no los abandonó. Antes bien, les dispensó siempre los auxilios para la salvación, en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Y dice aquí, a todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, los conoció de antemano y los predestinó, los llamó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice aquí, creo que está aquí en negrita, justo, estableció convocar, reunir a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos, desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Tú dirás, madre mía, no me he enterado de nada. No pasa nada, pero lo más importante es, no es broma, somos aquí muy listos. Yo no me enteré de nada cuando estaba en la Facultad de Teología, ahora ya empiezo a entender algo. Pero mirad, lo más bonito de esto es ver que la Iglesia ha seguido unas fases, ¿no? Hemos visto los verbos, prefigurada ya en el corazón de Dios, preparada en el Antiguo Testamento, constituida, como acabamos de leer en la lección de los apóstoles, instituida por Cristo en los tiempos definitivos, manifestada, enviada al mundo en Pentecostés y consumada ya en la gloria. Pues bueno, entonces Dios ha querido llamar y reunir y convocar a todos los que creen en su Hijo en la Iglesia. Entonces la Iglesia, primera idea fundamental, no es una invención humana, ¿no? Decía un teólogo, os dije que teólogos y curas decimos muchas tonterías a veces, por eso es importante estar fundados en la Escritura y en la fe de la Iglesia. Un teólogo llegó a decir, esto me lo explicaban a mí en clase, que una frase que decía, no, Dios vino Jesucristo, hizo su misión y luego ya vino la Iglesia, ¿no? O sea, como diciendo, Jesucristo hizo su misión y luego ya de rebote, por accidente, pues está la Iglesia, ¿no? Como separando. No se pueden separar la Iglesia de Cristo ni de Dios, ¿vale? Entonces, la idea fundamental es esto, que la Iglesia es un deseo de la Santísima Trinidad. La Iglesia fue fundada y establecida por Cristo, pero lleva ya latiendo en el corazón de Dios. Y había sido soñada antes del pecado original. Dice aquí, vamos a ver luego, ¿qué significa Iglesia? Asamblea, congregación. Pues mirad, Dios, al crear a Adán y Eva, los primeros seres humanos, y con ellos cuando pretendía crear a toda la humanidad, iba a invitarlos a participar de esta gran asamblea, de esta gran familia que se llama Iglesia. ¿Qué es lo que pasa?
que digamos que Adán y Eva, pues bueno, se torció como se torció y tuvieron que poner en marcha el plan iglesia antes de tiempo, diciendo, madre mía, os acabo de crear y ya me la estáis liando, pues bueno, vamos allá. Entonces empieza ya lo que es la historia de la salvación. Pero esto es maravilloso, ¿no? Ver cómo ya en el corazón de Dios, y tiene sentido, ¿sabéis por qué? Porque mirad, Dios es familia, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, es comunión. Mirad qué bonito, Dios en la eternidad es familia y ha querido plasmar, reflejar en la historia una familia, que es la Iglesia. Al igual que un hijo lleva el rostro, digamos los caracteres de su padre, de su madre, ¿no? Fijaros, la Iglesia, que es por decirlo así, hija, obra de Dios, está llamada a reflejar la comunión, el amor, la unión que vive la Santísima Trinidad. Dios ha querido plasmar en la historia la comunión de su familia eterna en nosotros, en la Iglesia. Y tú dirás, pero si nos llevamos a matar, los de Jesús Obrero, los de San José, los desamparados, los del Carmen, ese es de allí, ese es de allá, madre mía, y los de Sagunto ya ni te cuento, vamos, madre mía, ya esto ya ni te cuento, ¿no? Perdóname aquí las bromas, y los de FAU tal, y si en la Iglesia, y los del Camino, y los del Opus, y los carismáticos, y los no sé qué, ¿no? Pues mira, fíjate, el deseo de Dios es que todos seamos uno. Dios es uno, y nos llama a ser uno, pero ahí está, pues bueno, el pecado humano, ¿no? Entonces, esto fundamental. Esto lo tenemos claro, Jesucristo quiso la Iglesia. ¿Cómo surgió la Iglesia? Esto lo decimos rápidamente, aunque lo acabamos de decir, Cristo la instituye, ¿dónde? En el Evangelio lo vemos, en la elección de los 12, en esta palabra Pedro, instituiré mi Iglesia, en la última cena, en el cenáculo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, instituir los sacramentos, la Eucaristía, en Pentecostés, cuando en la cruz Cristo entrega toda su vida. ¿Os acordáis qué sale del costado de Cristo traspasado? Sangre y agua, ¿no? Pues mirad, los santos padres en una reflexión preciosa dicen que el agua es el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Entonces, que son los dos sacramentos sobre los que se edifica la Iglesia. Es muy bonito ver cómo la Iglesia, que estaba, es como, entenderme, ¿no? Una mujer embarazada, ¿no? Ahora que estamos todos rezando por Diana para que dé a luz pronto, que es de nuestra parroquia, mirad, imaginaros en el seno, en la Iglesia como un bebé, ¿no? La Iglesia lleva gestándose todo el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo es dada a luz? ¿Cuándo sale del útero, ¿no? Digamos, de Dios? En la cruz. En la cruz, Jesús, al entregar toda su vida por su esposa, que es la Iglesia, ahí da a luz. Dice la Escritura, no dice el Génesis, de la costilla de Adán, que ya vimos qué significa esto, salió Eva. Pues alegóricamente los padres decían, de la costilla del nuevo Adán, que es Jesús, nace la nueva Eva, que es la Iglesia, que es la madre de todos los que viven, la madre de los que vivimos resucitados. Por eso es bonito ver cómo la Iglesia es dada a luz, nace en la cruz. ¿Y cuando ya es enviada al mundo? En Pentecostés. O sea, que es ahí ver toda la Iglesia como... No, me parece precioso, ¿no? Muchas veces se habla mal de la Iglesia, pero es porque no se le conoce. Que tenemos pecados, que tenemos miserias, es verdad, hoy vamos a hablar de esto, pero la Iglesia es impresionante, ¿no? Es un deseo de Dios. Por eso esta Iglesia que se ha ido gestando en el Antiguo Testamento con las 12 tribus de Israel, ha sido dada luz en la cruz y es enviada en Pentecostés. ¿Y cuándo va a terminar la Iglesia? ¿Cuándo se va a consumar? En la vida eterna. Cuando termine la historia, esto hablamos de las últimas catequesis, ¿no? Cuando termine la historia, cuando venga el juicio universal, cuando ya todos nos vayamos a la casa del Padre, ¿no? Ahí la Iglesia ya estaremos todos eternamente con Dios. O sea, la Iglesia, las parroquias, los edificios, los movimientos, todo esto es mientras estamos aquí, pero en la vida eterna seremos Iglesia para siempre. Porque la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. Aquí decía, ¿no? Esto en el texto, hasta que nos lleve a todos a la casa del Padre. Pues bueno, esto es una bendición. Entonces, la Iglesia, idea fundamental, es un deseo de Dios, no es un accidente, es la familia de los redimidos, ¿vale? Fundamental. Ahora, y tú dirás, ¿necesito la Iglesia? Pues habiendo visto esto, yo os digo, si la misma Trinidad ha querido fundar la Iglesia, si el mismo Cristo ha muerto para dar a luz a la Iglesia, si el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la Virgen María, Pedro, los apóstoles, la Iglesia primitiva, hace falta... Pues yo creo que sí, ¿no? Si Cristo no quisiera la Iglesia, no lo hubiera fundado. Si no fuera necesaria, no nos la habría regalado, ¿no? Entonces, Cristo y la Iglesia son inseparables. Por eso, mirad, un padre de la Iglesia, San Cipriano de Cartago, ¿San qué? Cipriano, yo a mi hijo no le voy a poner así, yo tampoco lo haría, pero bueno, San Cipriano de Cartago decía, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Fíjate, uno no puede llamar a Dios padre si antes no ha aprendido a vivir en la Iglesia como madre. ¿Por qué? Yo os digo, ¿dónde
¿no? La gente que separa a Cristo y a Dios de la Iglesia, ¿dónde se te ha dicho que Dios es tu Padre? En la Iglesia. ¿Dónde se te ha bautizado? En la Iglesia. ¿Dónde te dan catequesis, torturas los lunes de 8 a 9? En la Iglesia. ¿Dónde se te da la vida de Dios en los sacramentos? En la Iglesia. ¿Dónde se me perdonan los pecados, se me anima, se me sanan las heridas, se me empuja hacia adelante? En la Iglesia. Por eso decimos que la Iglesia es madre. ¿Por qué? Porque nos nutre. Al igual que una madre da luz a su hijo y lo nutre, al igual la Iglesia en el bautismo que nos hace, nos concibe, nos engendra para la vida eterna y nos nutre con la Eucaristía, con el cuerpo de Cristo, con la palabra de Dios, con los sacramentos. Es precioso. Por eso la Iglesia la necesito para llegar a Cristo, ¿no? ¿Quién me va a hablar de quién es Dios? ¿TikTok te va a decir quién es Dios? Pues hombre, alguna cosa buena encontrarás entre muchas. ¿Quién te va a decir quién es Dios? ¿La prensa? No, en la Iglesia es donde se me dice quién es Cristo, por qué estoy aquí, qué es la fe, qué es creer, ¿no? La Iglesia es la que nos engendra, como madre nuestra. Y también es maestra, es madre porque nos da luz y nos da vida y nos engendra y nos nutre, nos hace crecer. Y es maestra, ¿por qué? Porque nos educa, porque nos corrige, porque nos dice, cuidado por aquí, esto es pecado, cuidado por aquí, y esto no lo puedo hacer, cuidado por aquí, ¿no? Aquí a las madres, ¿no corregís a vuestros hijos? Y dice, sí, algún capón que otro le doy, la mía también, aunque es una santa, pero bueno, se lo pongo difícil. Pues la Iglesia también educa, corrige, exhorta, pues bueno, nos anima a poder seguir al Señor. Entonces, mirad, para desmitificar estas frases, que es que me hacen mucha gracia, aquellos que dicen creo en Dios, pero no en la Iglesia, yo me pregunto, ¿en qué Dios creen? ¿No? Si yo creo en Dios, pero rechazo a la Iglesia, que es la que me dice quién es Dios, Santísima Trinidad, entiendo yo que, pues bueno, se hacen como su fe a su medida, ¿no? Se hacen su Dios a su medida. Entonces tengo ideas de Dios, sí, puedo pensar esto, lo otro, tal, pero aquello que no me apaña, que no entiendo qué tal, lo quito. Entonces me hago como ya os digo, mi idea de Dios, pero ese no es el Dios verdadero, ¿no? O aquellos que dicen, esto me hace mucha gracia, creyente no practicante. Y yo siempre que me dicen esto digo, yo soy futbolista pero no juego a fútbol, ¿no? Yo siempre digo esto. Yo soy cocinero pero nunca cocino, ¿no? Mira, es como decir, yo soy enamorado pero no practicante. No esperes que te dé un beso, cariño mío, ¿no? Es como decir, o sea, esto son frases que se nos han ido colando y dices esto, porque esto no tiene mucho sentido, ¿no? Ya os digo, es como la práctica de la fe. Cuando la gente dice esto es, mira, yo creo en Dios, algo habrá, ¿no? Algo habrá. Yo sí, algo tiene que haber, ¿no? Pues algo habrá, seguramente. No hace falta ser muy listo para saberlo. Pero no creo en la Iglesia es como decir, mira, déjate de misas, de confesiones, de catequesis y de tal. Yo vivo a mi rollo, ¿no? Pero eso en el fondo, la práctica de la fe pertenece a la fe misma. Es como decir, no, ya te digo, yo digo, cariño, te amo mucho, pero no soy practicante, no te voy a hacer ningún regalo, no te voy a dar ningún beso, nunca te voy a llevar a cenar, pero oye, te quiero con toda mi alma. Tú dirás, ¿se entiende? Tú dirás, pues mi marido hace eso, pues ven y se lo explicaré, ¿vale? Si lo hace. Entonces, muchas veces hay unas ideas, unos prejuicios contra la Iglesia. Mira, yo entiendo que la gente a veces habla así por dos motivos. Uno, por ignorancia, porque no ha tenido la oportunidad de entrar en la Iglesia, de vivir la Iglesia, de ver lo que es la Iglesia, y dos, por una mala experiencia. Esto también es verdad. Gente ha tenido mala experiencia con algún sacerdote, con algún católico, con alguna parroquia, y entonces generalizamos y decimos, todos los curas, ¿verdad? Todos los católicos, todas las parroquias, todos son así. Entonces, como decir, ir al peluquero que me hace un trasquilón aquí, todos los peluqueros cortan mal el pelo, nunca más me cortaré el pelo. Y vas por ahí como Abraham, por la vida, ¿no? Con unos pelos y unas... Pues hombres, no, pues un peluquero que un mal día, pues vete a otro peluquero y ya está, me explico. Pero muchas veces, pues la Iglesia, pues ya está, es verdad, ahí está nuestro testimonio. Fijaros, en un documento del Concilio Vaticano II, a mí esto me impresionó, dice que una de las causas del ateísmo es el antitestimonio de los mismos católicos. Y dice, una cosa que hace a la gente no creer es nuestra vida, ¿no? Que predicamos una cosa y hacemos otra. Y eso es verdad, empezando por mí, por los sacerdotes y por los católicos. Y dices, oye, en cambio, unas personas que viven coherentes a su fe, personas que llevan a Cristo en los ojos, en el rostro, en la vida, atrae. Y muchos de los que estáis aquí porque otros os han traído aquí. O sea, que lo podéis observar, ¿no? Entonces, mirad, un ejemplo, ¿no? La Iglesia, ¿sabéis cómo es? Como una basílica o como una catedral gótica, Fijaros, por fuera, tú ves, esto es un cristal, es una ventana de una catedral gótica. Tú la ves por fuera, nos metemos en la mente de una persona atea, agnóstica, indiferente con la fe, y desde fuera, ¿qué ve? La Iglesia es algo oscuro, tosco, feo, ¿no? Antiguo, retrógrado, nunca me sale bien, decadente, ¿no?
tú ves esta ventana, qué feo, no se ve nada, ¿no? Hay que tirar esa ventana, esto es antiguo, está pasado de moda. ¿Y qué es lo que pasa cuando entras? Dices, hombre, fíjate, lo que por fuera, visto desde fuera, parecía oscuro, sin sentido, dentro cobra sentido. Tiene una belleza, una armonía, la Santa Capilla de París. Lo diré en francés, pero no sé francés. Le Sainte-Chapelle, Pues bueno, precioso. Tú dirás, ¿y tú me estás diciendo que esto por fuera, por dentro tiene esto? Claro. ¿Por qué? Porque para entender algo hay que vivirlo desde dentro. La Iglesia se puede juzgar y criticar desde fuera, pero no vas a entender nada. Si entras, yo a los jóvenes les digo, si os atrevéis a probar qué es la Iglesia, vais a ver una belleza, una armonía, un sentido. Yo antes que quizá podía ridiculizar las verdades de la fe, decir, la Iglesia, ¿por qué dice esto? La Iglesia debería cambiar lo otro. La Iglesia, siempre estamos diciendo a la Iglesia lo que tiene que hacer. Che, ¿quieres probar? Como una persona, imaginaros, ¿no?, que va por la calle y el primer día, hola, ¿cómo estás? Me llamo Mari, tú, yo soy Lucas. Y enseguida, ¿y tú por qué llevas ese pelo? ¿Y esas orejas? ¿Y esos pendientes? Deberías cambiarte los zapatos. Y tú le das, tira para allá, déjame en paz, ¿no? Si ni siquiera me has conocido, ¿por qué me estás juzgando o etiquetando? Con la Iglesia muchas veces la gente hace eso. Tú dirás, si entramos, yo cada vez, cuanto más conoces a la Iglesia, más te enamoras de ella, La Iglesia, nuestra fe y el mismo Señor. Pero hablando de la Iglesia, ¿no?, muchas veces hay cosas que no entendemos, y la enseñanza de la Iglesia, no sé qué temas, y esta cosa, busca respuestas, investiga, no te quedes en los titulares de la prensa, no te quedes en no sé qué cosa que te dijo no sé qué persona una vez. Todo tiene su sentido. Mirad, yo os lo digo por propia experiencia, que el Señor ha ido también purificando mi corazón en esto. Hay cosas que yo no entendía y que no comprendía y que siquiera podía ver, y ahora daría mi vida por ellas, porque le veo una verdad y una fuerza impresionante, ¿no? Por eso decía Santa Teresa de Jesús, me encanta, me da igual cómo morirme, me da igual la muerte que me toque sufrir, lo que sí que es que quiero morir hija de la Iglesia, Esto dicho en plan feo, del barco de Chanquete no nos moverán, ¿no? Pues bueno, de la barca de Pedro no nos moverán. Pues bueno, esto es precioso, cuanto más entras en la Iglesia, más ves su belleza. ¿Qué es la Iglesia? Vamos a una definición, así por ir a cositas, vamos bien de tiempo, oye, esto de la Pascua nos ha dado bien a todos, pero como hoy son 2 horas, no pasa nada, no os hagáis ilusiones, Bueno, vamos antes de ir al término, ¿vale? Os dejo con esta imagen, mirad, en el credo, los que tenéis el catecismo, en online, en internet está también, vemos, el credo tiene 3 partes, ¿os acordáis, verdad? Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la Iglesia? En la tercera parte, ¿vale? La Iglesia, o sea, el credo no tiene 4 partes. Cuando decimos creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? La comunión de los santos, el perdón de los pecados, pues la tercera parte está dedicada al Espíritu Santo y a las obras del Espíritu Santo, ¿vale? Si os dais cuenta, el credo está distribuido así. Creo en Dios Padre. ¿Y qué ha hecho Dios Padre? Creador del cielo y de la tierra, todopoderoso, es providente, ¿no? Es como designa a la persona y lo que hace, ¿no? Creo en Jesucristo. ¿Y qué ha hecho? Se encarnó de la Virgen, murió, fue crucificado, resucitó, ¿me explico? Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Creo en el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? La Iglesia, comunión de los santos, perdón de los pecados. O sea, la última parte del credo nos muestra cómo actúa el Espíritu Santo hoy. Y la primera obra del Espíritu Santo es hacer, rejuvenecer, unir, empujar, animar a la Iglesia. El Espíritu Santo, cuando se derramó en Pentecostés, ¿quién estaba allí? La Iglesia primitiva. Por eso la primera obra del Espíritu Santo, a mí cuando me dicen, no, me acuerdo cuando Pablo Iglesias está ahí, que ahora está en su chalet y con sus cositas, súper coherente el tío, cuando decía, no, vamos a ir a por la Iglesia, nos la vamos a cargar. Y yo, primera, digo, no han podido el Imperio Romano, el Imperio Griego, toda la historia, las persecuciones, y un pobre hombre de pacotilla va a poder con la Iglesia, decía, yo me reía, ¿no? Y lo segundo, y rezo por su conversión, y lo segundo, yo digo, sí, no es verdad, al igual que rezo por la mía también, y vosotros también tenéis que rezar por la mía y por la suya, más por la mía. Entonces, yo digo, si ni los mismos pecados de los católicos han cargado a la Iglesia, me explico, ¿quién va a poder con ella? Esto dices, dicho en negativo, si ni los mismos que formamos la Iglesia, con nuestras miserias, con nuestras pobrezas, con nuestras incoherencias, la de curas, obispos, papas de la historia y de toda la Iglesia, si nosotros no nos la hemos cargado, es un signo, ¿no?, de que el Espíritu Santo la lleva adelante. Tú piensas en 2000 años, madre mía, y sigue la Iglesia en pie, han pasado por persecuciones, martirios, las catacumbas, momentos en los que parecía que la Iglesia se iba a desvanecer.
pero el poder del infierno no la derrotará. Es una cosa impresionante. Por eso, en la tercera parte del credo está la Iglesia. Entonces, en el catecismo, esto en el PDF, mirad, hoy había muchas más cosas que decir, pero como quería un poco decir ideas claras, en el PDF tendréis más cosas, ¿vale?, que no digo aquí, y así regalo pascual. Pero en el catecismo, en los números del 748 al 975, que os lo pongo en el PDF, tenéis toda la explicación, que es la Iglesia, el término, la estructura de la Iglesia, bueno, todo, es una cosa preciosa, ¿vale? Entonces vamos al término, antes de ir a la definición, ya os lo he dicho un poquito, la palabra Iglesia, ¿de dónde viene? Es una palabra hebrea, ¿vale? O sea, del griego eclesia y del hebreo cajal, ¿vale? Cajal, esto también si alguien lo quiere ver luego. Entonces, ¿qué significa cajal en el Antiguo Testamento? Convocatoria, asamblea. Y cuando aparece el término cajal es muy curioso. Cuando Dios está en el monte Sinaí, a punto de dar las tablas de la ley a través de Moisés, y dice ahí en Éxodo 19, y entonces Dios convocó a la asamblea, ¿no? Cajal, escrito en hebreo. Entonces, aquí está el primer término que luego va a pasar a ser iglesia. Se va a traducir cajal en griego por eclesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es el pueblo de Dios? Pues es una asamblea, uno, que es llamada por Dios, convocada por Dios, y dos, para un acto de culto, para un momento sagrado, ¿vale? Entonces, cuando luego pasa al término eclesia, en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento encontramos, ¿no? Y los primeros cristianos compartían lo mismo, ¿no? Esto que estamos leyendo estos días. Compartían el pan, lo tenían todo en común, estaban unidos a las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Y el Señor iba agregando a la Iglesia a los que iban creyendo y tal. Pues bueno, esta palabra eclesia va a empezar a designar a los primeros que van a creer en Jesús resucitado. Y luego, a medida que crece, se expande la fe, se va a referir a las distintas iglesias, a las distintas comunidades cristianas, la de Roma, la de Corinto, las cartas de San Pablo, ¿verdad? Tesalónica, etc. Y luego ya se va a referir la palabra iglesia a toda la iglesia universal, ¿vale? Es como poco a poco, a medida que crece. Entonces, la palabra iglesia define a la asamblea, a las personas, no a los edificios. Mirad, los primeros edificios cristianos son a partir del siglo IV, públicos, digamos. Al principio se reúnen en las casas, hasta que el cristianismo no es tolerado o aceptado, ¿no? Nos acordamos, no hay templos, no hay basílicas, no hay iglesias. La palabra iglesia muchas veces dice, voy a la iglesia. No es que yo voy a la iglesia, es que soy iglesia. La palabra iglesia nos define a nosotros. Es una asamblea de personas vivas. Fijaros un detalle, cuando una parroquia se vacía de gente, ¿qué se hace? Se destruye, se deshace, se vende. En muchas partes de España, esto muy a mi pesar, de parroquias que se han hecho discotecas, que no se escandalice, museos, en el mejor de los casos restaurantes, porque cuando no hay una comunidad viva, cuando ya no hay piedras vivas, las piedras muertas, entendedme, se desacraliza, pero ya no valen para nada. Tú dirás, hombre, pues ahí estamos, ¿no? Pero primero es una comunidad. La iglesia define la asamblea. Entonces, la palabra iglesia no es un club de amigotes. La palabra iglesia no es una falla, no es un grupo religioso sin más. La iglesia no es que yo tengo la iniciativa de ir, me apunto tal, ¿no? Como el que se apunta a natación o al club de, yo que sé, de rugby. No, el primer matiz es que Dios te ha llamado a formar parte de la iglesia. Es algo impresionante. Si tú estás hoy aquí es porque Dios te ha invitado, te ha convocado a través de un amigo, de tu padre, de tu abuelo, de un sacerdote, de un catequista, pero el Señor te ha llamado. Te ha invitado. Esto es como cuando te pasan el enlace de invitación a un grupo de WhatsApp, ¿no? Tú no puedes autoincluirte, pero si alguien te invita, tú empiezas a participar. Entonces Dios te ha llamado a estar aquí y Dios te ha regalado esta parroquia, la parroquia en la que vivas tú en la fe, para poder tener una familia de hermanos. Y lo segundo, la iglesia, además de ser una asamblea convocada por Dios, está reunida para la alabanza, para algo sagrado como pueblo de Israel. Entonces, no estamos aquí, entenderme, para ser super colegas, que está genial que lo seamos. La iglesia no nos reunimos para hacer, entenderme, 4 cosas y ya está. Lo fundamental, lo que define a la iglesia es el culto a Dios. Que haremos 1000 cosas, haremos 1000 eventos, haremos 1000 proyectos y 1000 viajes, claro que sí, pero lo que nos une es la fe. Fijaros, ¿en qué grupo? Por eso la iglesia no es una secta étnica, de una raza social, cultural. Fijaros, aquí estamos cada uno de una madre y de un padre, ¿no? Muchos de otros países, de otros pueblos, cada uno de su forma de ser, ¿verdad? Cada uno distinto.
y en cambio nos une, un solo Señor, una misma fe, un solo bautismo. Decidme a mí en qué grupo humano cabe cosa tan diversa. Entonces somos como el arca de Noé, somos un animal de cada especie, ¿no? Yo me pido el burro, ya los demás, la cucaracha, que cada uno se la elija, ¿no? Pues bueno, es bonito ver, el arca de Noé es como una imagen de la Iglesia, cada uno con nuestras cosas, cada uno con un olor específico y diferente, pero somos la misma Iglesia, es precioso, ¿no? Por eso es una comunidad sagrada. Mirad, San Pedro, en la primera carta, dice, diciendo a los cristianos: vosotros sois un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión. Un linaje escogido. Mirad, a mí me parece precioso cuando entra una persona en la iglesia y dice: me siento como en casa. Y muchos lo habéis dicho, O sea, es precioso ver cuando uno dice, estoy como en mi familia, siento mi familia. Es más, muchas veces, cuando a veces la familia de carne y sangre te falla, te traiciona, te abandona, que es más frecuente de lo que debería ser, ojalá no fuera nunca, la familia de la fe mantiene unos vínculos tremendos, Y aquí podéis estar a kilómetros y horas de viaje de vuestra familia, de la carne y de la sangre, y sentiros, ¿verdad?, arropados como si estuvierais y lo estáis en vuestro hogar. Es una cosa que solo pasa en la iglesia, porque en los grupos humanos, en los hobbies, en los deportes, en las aficiones, pues vas, haces lo que tienes que hacer y te vas, pero no hay vínculos, ¿no? Aquí es bonito ver cómo vais conociendo, cómo cada uno ya se siente amado, conocido por su nombre. Mirad, aquí no solo venimos a consumir un servicio religioso, o sea, no venimos a eso directamente, no venimos como al cine, a ver la película y me voy a mi casa. Estamos llamados a formar una comunidad, una familia, empezando por el nombre, quién eres, cuál es tu historia de fe. Me explico, o sea que, ya os digo, yo tengo en el corazón de cara al año que viene, porque si lo hacemos todo este año ya nos vamos a aburrir, entonces ya dejamos algo para el año que viene, que algunos también me lo habéis dicho, que un poco de calma no viene mal. Entonces el año que viene estaría bonito el ir formando grupos de fe en nuestra parroquia. Entonces, qué bonito ver esta persona, cómo la ha transformado el Señor, compartir la fe. A veces tenemos, ya os digo, los católicos como la mentalidad de consumidores. Voy a la misa, voy a la hora santa, voy a la tal, y nos falta este pilar. Por ejemplo, los jóvenes lo están viviendo, Y digo, los jóvenes no pueden decir: los jóvenes, solo piensas en los jóvenes. No, eso no es verdad y lo sabéis, pero es bonito ver cómo poco a poco se va haciendo una comunión. Y fíjate, hay gente que me ha dicho: mira, siento más hermano a un hermano de fe que a un hermano de sangre. ¿Por qué? Porque llega una herencia y a ese hermano lo pierdes, pero este hermano de fe ni la muerte te lo roba, ni la muerte te puede separar de él. Por eso es precioso. Pues bueno, ahí está el deseo, ¿no? Entonces, antes de seguir con qué es la Iglesia, ¿vale?, con la definición, mirad, al hablar de la identidad de la Iglesia, yo os decía, yo estoy hablando de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia que ha fundado Cristo es una, ¿verdad? Cristo, al elegir a Pedro y a los 12, funda una Iglesia, en el año 30, en el año 33, cuando empieza la Iglesia, no habían católicos, protestantes, ortodoxos. Estoy hablando de los cristianos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si os recordáis en la última cena, Jesús, ¿qué dice? Padre, pido por ellos para que sean uno, como tú en mí y yo en ti somos uno, ¿no? Que todos sean uno para que el mundo crea. ¿Qué es lo que pasa? Que Cristo funda mi iglesia, no una de las muchas iglesias, pero por pecados, pobrezas, tensiones y conflictos humanos, ¿qué ha pasado en la historia? Pues lo conocemos, cismas, escisiones, rupturas. Entonces, en el siglo XI, yo digo, esto excede, pero con el grupo de Maús estuvimos viendo un poquitín todo esto. Tengo un PowerPoint, si a alguien le interesa ver un poco en la historia que ha pasado, ¿no? Pero dices: Señor, perdóname por esta tontería, nos hemos dividido. Pues el que está detrás de la división lo sabemos, es el diabolos, ¿no?, el que divide. Pues mirad, en el siglo XI tuvo lugar el cisma de Oriente, y entonces dio lugar a los cristianos ortodoxos, que son los que hoy todavía no aceptan al Santo Padre, al Sumo Pontífice, a Pedro, como la única cabeza de toda la Iglesia. Entonces, es verdad que tiene los sacramentos, tiene la Eucaristía, la veneración a la Virgen María, pero la distinción o la diferencia, la razón por la que no somos total y completamente uno, es el ministerio de San Pedro. Y luego, ¿qué pasó en el siglo XVI? La ruptura de Lutero. Lutero, según sus ideas, según su crisis personal de fe, por razones varias,
por el tema de las bulas, de las indulgencias, todo esto, que es también un motivo histórico, pues bueno, los protestantes hacen una fe a su medida. ¿Por qué? Porque quitan libros de la Biblia y dicen, mira, estos libros que no encajan con mi interpretación de la fe o del seguimiento de Cristo, pues los quito fuera. Entonces quitan libros de la Biblia, dicen que no están inspirados, luego, pues bueno, no tienen el orden sacerdotal, no tienen el magisterio de la Iglesia, la veneración a la Virgen María, a los santos. Entonces, la Iglesia Católica reconoce en ellos el bautismo, la vida de oración, siguen a Cristo, pero es verdad que es una pena, ¿no? Que la Iglesia, que es el deseo de Dios, dices, manda narices que Dios es uno y aquí somos varios en la historia. Es que son mala gente, yo no estoy diciendo mala gente, es que van a ir al infierno, yo no estoy diciendo que no van al infierno, estoy diciendo que el deseo de Cristo, que es que seamos uno y que disfrutemos de todos los regalos que Él nos ha dado, pues no se está dando. Entonces, la Iglesia Católica es la que no ha roto esta sucesión apostólica. Y no lo digo porque yo sea cura católico y, claro, como tú eres tu cura, no, es un poco, ahí lo vemos en la historia. Todo lo que está en la Escritura que nos ha dado Cristo, lo vivimos nosotros, Esto se dice en cristiano, que la Iglesia Católica tiene la plenitud de los medios de la salvación. ¿Qué significa esto? Todos los medios que Cristo nos ha dado. La Virgen María, la Eucaristía, el orden sacerdotal, el magisterio de la Iglesia, los santos, todo lo tenemos, la confesión de los pecados. Tú dirás, hombre, me decía un amigo, yo sí en todo caso me hago protestante, que así eso no se confiesan. Y yo digo, pues vete a hacer protestante, está genial, ya hablaremos cuando te mueras, ya hablaremos, ¿no? Le digo de broma. Y digo, eso no hace falta confesarse. Pues bueno, bien. Entonces, ¿cuál es la definición un poco de la Iglesia? La Iglesia es una comunidad, es la comunidad divinamente fundada por Cristo, de todos aquellos que bautizados, es la puerta de ingreso a la Iglesia, profesan la fe verdadera en Cristo, con todo lo que Cristo nos ha revelado, que están unidos por los sacramentos que Él instituyó y que son pastoreados por los ministros que Él estableció bajo una cabeza visible, el Santo Padre, y que continúa en la historia la misma misión de Cristo, la salvación de las almas. Esto es la Iglesia Católica, ¿vale? Aquí tenemos un poco los puntos. Un origen divino. Fijaros, las iglesias protestantes, calvinistas, luteranos, adventistas, que aquí conocéis muchos, todas tienen un fundador humano, ¿no? Protestantismo, fundador Lutero, un ser humano. Era un fraile agustino, católico, hasta que pasa la ruptura. Pero luego las cientos y cientos de ramificaciones de los protestantes tienen cada uno su fundador o su líder. Y que van saliendo, pero el que, igual que en el cisma de Oriente, con todas aquellas tensiones de los patriarcas, de tal, pues bueno, todo esto, pero divinamente fundada en Cristo. Por ejemplo, si habláramos del Islam, el fundador del Islam es Mahoma, es un profeta, un ser humano, pero divinamente fundadas porque Cristo es el Hijo de Dios que ha fundado la Iglesia. De todos aquellos que están bautizados, ¿quién forma la Iglesia? Todos los bautizados. Uno se incorpora a la Iglesia cuando está bautizado por el bautismo. ¿Por qué? Porque se une a la muerte y a la resurrección de Jesús y es templo de la Santísima Trinidad. Que profesan la fe verdadera, la fe y la doctrina, ¿no? Una persona que dijera yo no creo en la resurrección no está en la Iglesia. ¿Por qué? Porque rompe esta comunión, esta fe verdadera. Uno que dijera que, hombre, si uno dijera Dios no existe, entiendo que ya no está en la Iglesia, ¿no? Pero no, que Dios no es Trinidad, que Dios no sé cuántos, que Dios no es creador, ¿no? O sea, esto es lo que se han dado las herejías en la historia, que son las explicaciones erróneas e insuficientes de la fe. Uno no puede ser católico si no cree en el Espíritu Santo, si no cree en la Santísima Eucaristía o en la resurrección de la carne. ¿Me explico? O sea, pues bueno, ahí se rompe todo. Luego, están unidos por los sacramentos que Él instituyó. Esto lo tenemos también. Son pastoreados por los ministros que Él estableció bajo una cabeza visible, el Santo Padre. Esta jerarquía de obispos, sacerdotes, diáconos, del ministerio petrino, esto es institución de Cristo. No es que la Iglesia haya dicho, no, pues tiene que haber un papa y tú harás no sé qué y habrá curas. Esto lo tenemos en la Escritura. La jerarquía es divinamente revelada. Que los pastores de la Iglesia tenemos de ser más santos, eso es verdad. Pero que la estructura que la Iglesia tiene hoy es la que Dios quiere, eso impepinable. Lo digo para que tampoco en esto nos confundan, ¿vale? Y que participamos de la misma misión de Cristo, la salvación de las almas. Bueno, entonces vamos a ir terminando, ¿vale? ¿Cómo es la Iglesia? Mirad, en el PDF os pongo esta definición y luego dos cosas que aquí me salto para no ir saturados, que es la estructura de la Iglesia, Jesucristo que es Dios y hombre. Pues la Iglesia que es divina y humana. Entonces hay un componente espiritual que es el más importante y un componente humano.
el Vaticano, los edificios, el oro del Vaticano, que yo todavía no lo he encontrado, lo seguiré buscando, ¿vale? Todas las cosas humanas, es importante, claro, están al servicio del componente espiritual. La Iglesia tiene también este edificio y dices, hombre, lo importante somos nosotros, pero si no tuviéramos este super salón no nos podríamos reunir. Me explico un ejemplo muy básico. Y luego, aquí os pongo también 3 títulos. La Iglesia, que es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Esto cada uno, esta noche cuando no podáis dormir, que ya hace calor, os lo leéis y así entráis en sueño profundo, que seguro que va genial, ¿vale? Entonces, 4 notas. Me centro en esto, que es lo que rezamos en el credo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esto es muy sencillo. Una, ¿por qué? Porque Cristo funda una Iglesia, y porque vivimos en unidad. Tú te vas a Japón, te vas a Estados Unidos, te vas a cualquier país, a El Salvador, y vas a una misa católica y aunque el idioma sea distinto, puedes seguirla. Creen lo mismo que crees tú. Esto es maravilloso. En cada iglesia no es que se hace una iglesia a su medida. Hay una unidad en doctrina, en los sacramentos, en la moral, en la manera de vivir. Entonces la Iglesia es una porque Cristo la ha fundado y porque vivimos en la unidad. ¿Por qué es santa? ¿Porque somos santos sus miembros? No. La Iglesia es santa, mucha gente cuando reza el credo dice, uy, la Iglesia una santa, pero si vengo de leer el periódico que un cura ha hecho no sé qué. Pues mira, la Iglesia es santa porque su fundador es santo. Es el santo de los santos, es Jesús. 2, porque está animada por el santificador, que es el Espíritu Santo. Y 3, porque nosotros somos santificados en la Iglesia. Por ir a misa, por ir a la oración, por participar de los sacramentos, tú vas siendo santificado. Poco a poco, porque aún no te lo notamos, pero poco a poco, lentamente, vas siendo santificado, ¿no? Es broma. Entonces, estamos en camino de conversión. La Iglesia es santa porque deseamos ser santos. Y esto muchas veces hace años era como ser santo, madre mía, ¿no? ¿Cómo era esto? Santo que come y caga no sirve para nada, ¿no? Pues mira, los santos, ahí tenemos a Carlo Acutis, ¿verdad? Carlo Acutis, que iba con skate, que tenía redes sociales, que un chaval de 15 años... Todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Nuestra mejor versión, nuestro prime, que dicen los chavales ahora, es ser santo. Tu versión más plena en esta vida es ser santo. Entonces, estamos en este camino. Entonces, mirad, los pecados de los miembros de la Iglesia, nuestras incoherencias, nuestras faltas, ¿es verdad que restan credibilidad al mensaje? Sí. Porque si voy a una persona y dice, ama a tu hermano, y tú te giras, tú eres un no sé qué, pues hombre, es un poco... hipócrita, ¿no? Incoherente. Restan credibilidad a la misión, pero no ensucian la pureza de la Iglesia. La Iglesia permanece bella, permanece pura, permanece santa. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto por ella. Entonces nuestros pecados restan credibilidad. Pero entenderme, ¿no? La Iglesia en cuanto cuerpo de Cristo sigue siendo inmaculada y santa. Muy fuerte, ¿no? Entonces, y otra cosa os voy a decir, cuando veamos pecados en la Iglesia o cosas que hacen mal los curas o hermanos de fe, vayamos a decírselo, ¿no? A veces viene gente, es que esta persona, es que este cura, es que el otro, y además de juzgar, ¿por qué no vas y se lo dices? Le harás un favor a él y a todos nosotros. Entonces, es como, no sé, ver a tu madre que tiene, perdóname la expresión, un moco aquí en la cara y no se lo quitas. Mi madre tiene un moco en la cara, mi madre, madre mía, se ha dejado tres pegotes ahí de maquillaje que no se ha dado cuenta. ¿Tú hablarías así de tu madre? Mi madre tiene un grano ahí, qué fea que es mi madre. Yo no me imagino así hablando de mi madre. Primero porque mi madre es la más guapa del mundo y cuando vea esto luego me dará un beso. Y el segundo porque, hombre, no me cabe. Si quiero decirle algo a mi madre, se lo digo con cariño, no por su bien. Pensemos un poco así cuando veamos a los demás, a los sacerdotes quizá. Hay que corregirnos unos a otros. Santa Caterina de Siena, el que el otro día la celebramos, le pegaba unos puros al Papa, pero impresionantes. Yo lo leo y digo, madre mía, qué mujer. Y tú, no sé cuántos, cuando estaba ahí en Aviñón, o te vuelves a Roma, era un cobarde, le decía al Papa de todo. Santa Catalina. Dices, madre mía, aquí hay muchas Santa Catalinas también que a los párrocos nos llevan así bien rectos, pero bueno, hace falta. Católica, ¿por qué es católica? Porque es universal. Católica significa universal, porque llega a todos los rincones del mundo. Mira, hay 2 cosas que han llegado a cada esquina de todo el planeta. Uno es el Burger King y lo segundo es la Iglesia Católica, ¿vale? Entonces, allí donde mires habrá y el kebab, y en los kebabs también, ahora que nos están llegando en la delantera. En cada esquina hay un kebab, un Burger King y una parroquia católica. Pues oye, gloria a Dios, ¿no? Y de una pasamos a las otras. Pues bien, entonces, es universal, la Iglesia es para todos.
La Iglesia no se cierra en una raza, en un estatus social, en una cultura, ¿no? Es para todos los hombres y mujeres del mundo. Entonces es una bendición, ¿no? Y lo último, apostólica, por 2 motivos. Porque se funda sobre los apóstoles, ¿vale? Los 12 apóstoles, y porque su misión es el apostolado, que es evangelizar, ¿vale? Vamos ahí. Venga, terminamos, 10 minutitos, lo tenemos. ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Para qué la fundó Cristo? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Mirad, ¿os acordáis cuando el otro día dijimos, de entender quién es Cristo, depende entender qué es la Iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver, no sé si lo tengo, mirad, vamos a hacer la comparación. ¿Por qué? Porque vosotros habéis vivido en estos años, ¿no? Muchos hago un cambio en la Iglesia. Oye, pues yo cuando era pequeña esto no se hacía, o esto a mí nunca me lo dijeron, o yo antes veía la Iglesia como centrada en esto y ahora la veo como que está cambiando, ¿no? Esto muchos lo estáis diciendo. Entonces, si hacemos un paralelismo de quién es quién, ¿no? Dime quién es Cristo para ti y te diré cómo entiendes la Iglesia, ¿no? Entonces, mirad, si cogemos lo del otro día, si dijéramos, mirad, Cristo no es Dios, Cristo fue un hombre sabio que enseña valores y lecciones morales. Entonces, ¿qué entenderíamos que es la Iglesia? Pues una especie de escuela que nos enseña, ¿verdad?, valores y a ser buenas personas. Mucha gente tiene esto en la cabeza, por eso yo no voy a la Iglesia porque ya soy buena persona. Y tú dirás, pues enhorabuena, yo no lo soy, por eso vengo a la Iglesia. No venimos aquí. Esta no es la misión de la Iglesia, ¿no? Que es verdad que se nos educa, se nos invita a crecer, a ser santos, sí, pero un poco es esa reducción. Si Jesucristo es un milagrero con poderes ocultos, ¿la Iglesia qué sería? Una especie de secta esotérica, sincretista, ¿no?, que transmite ideas y creencias que solo unos pocos pueden vivir. Esto es la masonería, Esto no es la Iglesia católica. La misión de la Iglesia católica no es ahí unos pocos elegidos, una élite, unas ideas, una especie de gnosticismo, ¿no?, así como muy oculto. Si Jesucristo fue un profeta o un hippie, la Iglesia, pues bueno, difunde los mensajes de este profeta, ¿no? Entonces, buenas ideas sobre Dios, sobre la religión, que a quien le sirvan bien, pero no es para todos. La vida eterna no es para todos. El combate contra el enemigo y las tentaciones de Satanás, eso no es para todos. Pues bueno, ser libre de tus pecados y empezar una vida nueva y feliz, eso no es para todos, no es como a quien les sirva, ¿no? Pues bueno, entonces es como así, pues bueno, mensajes sobre el amor, tal, pero como muy genérico, ¿no? Pues es como los tweets, estos que entras ahí en la aplicación de Twitter y ves mensajes así, que no sabes si lo ha dicho Gandhi, un filósofo socrático o Jesucristo, y dice, pues todo lo mismo, ¿qué más da, no? Lo importante es el mensajito ahí que en ese momento me dé un poquito de alegría. Si Jesucristo es un guerrillero, un anarquista, un revolucionario político-social, ¿la Iglesia qué sería? La seguidora de la causa de Cristo. Entonces, se ocupa de causas sociales simplemente, como la pobreza, enfrentarse a los ricos, injusticia social, ¿no? Mucha gente ve a la Iglesia como una especie de ONG, que lo que le importa es dar de comer a los pobres, enfrentarse a los ricos y mejorar el bienestar temporal de la gente. Mucha gente entiende la Iglesia así, pero esta no es la misión principal de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesucristo, lo leo así, no me enrollo, es el Hijo de Dios hecho carne, se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación, para perdonar nuestros pecados, para hacernos libres, para devolvernos al abrazo eterno con el Padre, para abrirnos las puertas del cielo y disfrutar de su amor para siempre. ¿Tú te crees que Cristo ha hecho todo esto para que tú vayas a darle un bocadillo al que está en la puerta? Que lo tienes que hacer, pero algo más, ¿no? Esto el domingo lo hablábamos en misa. Entonces la Iglesia es la que continúa esta misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misma misión de Cristo. Llevar, ahora lo veremos, se concretará, ¿no? Es seguir hoy en cada momento histórico lo que ha hecho Cristo. Y aquí tenemos el mandato misionero. Mirad, cuando Jesús, antes de ascender al Padre, envía a los apóstoles, esto los que estuviese el domingo en misa, lo escuchasteis, y los que no, a confesaros. Entonces decía aquí, Mateo 28 decía, acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. 3 verbos, id a todo el mundo, bautizad y enseñad lo que yo os he guardado, enseñad a guardar lo que yo os he enseñado. Hacer discípulos, eso es. La Iglesia está para hacer discípulos de Cristo. Cuando la Iglesia no ha hecho lo que tenía que hacer, se ha quedado marchita, ¿no? Cuando la Iglesia, esto lo dijimos el otro día, no vive la misión, su esencia, ¿no? Cuando un equipo de fútbol no juega con el espíritu con el que debe de jugar, no gana, ¿no? Pues mira, ahí está. Cuando la Iglesia se ha ocupado en otras cosas que quizá bien tiene que hacer,
pero que no es lo más importante o no es a partir de lo que da sentido a todo, ¿no? Como decíamos, las causas sociales son importantes, fundamentales. ¿Pero por qué? ¿Yo por qué me importa dar de comer a los pobres? ¿Por qué me importa construir casas? ¿Por qué me importa la labor de Cáritas? Ahí la vemos. Nadie puede negar la labor inmensa que hace Cáritas, en nombre de la Iglesia a todo el mundo. Católicos y no católicos, para todos. ¿Por qué? Porque yo veo en el otro un hijo de Dios, porque yo veo en el otro la imagen de Cristo, porque yo quiero para el otro no solo que coma hoy, sino que tenga el alimento que perdura hasta la vida eterna. Lo que más me importa no es que una persona necesitada viva bien su vida aquí, sino que además de eso, ¿verdad?, disfrute eternamente en el cielo. Si no, no tiene ningún sentido. ¿De qué nos serviría, no? Por eso es fundamental. La Iglesia está para hacer discípulos, para evangelizar, ¿no? ¿Y qué es evangelizar, no? San Pablo VI dice, la Iglesia existe para evangelizar, ¿no? Su misión principal es llevar el Evangelio. No hay otra preocupación. Todos los eventos, retiros, peregrinaciones, actividades, catequesis, todo lo que hacemos, todas las 1000 cosas que nos inventamos en la Iglesia, o tienen como fin que la gente conozca a Cristo y viva santamente, o no valen para nada. Y si no, examinemos a la Iglesia. Cuando muchas veces hemos hecho muchas cosas, hemos quizá traído a mucha gente, pero cuando no se les ha dado a Jesús, la gente no le interesa, ¿no? Por eso, ¿en qué se concreta esta misión? Y ya esto terminamos. ¿Qué es evangelizar? Si, madre mía, tengo que leer todo eso, no, escúchalo, yo te lo leo. ¿En qué consiste evangelizar? Primero, anunciar el amor gratuito de Dios, de la Santísima Trinidad, a toda la humanidad. Predicar, catequizar, dar testimonio. Lo primero y más fundamental que es el Evangelio. La buena noticia de que Dios existe y te ama gratis, gratuitamente. En el kebab y en Burger King te cobran, en la Iglesia no, es una maravilla, ¿no? Lo segundo, ¿qué es evangelizar? Transmitir la fe verdadera, que es la contenida en el credo. Cuando la Iglesia ha hecho una fe a su medida o ha predicado al mundo una fe según los criterios del mundo, o quitamos cosas de la fe para complacer al mundo, la fe no llega. Esto es como un café. Si tú al café expreso, intenso, fuerte, que es el Evangelio, que es Cristo, le metes tanta leche, tanta agua y tanta sacarina y tanta stevia y tanta, perdóname, porquería, que eso no se lo toma ni. Pues no. ¿Por qué? Porque yo quiero algo bueno. Y eso, fíjate, yo con los jóvenes lo veo. Cuando les exiges el máximo, el 100%, responden. Cuando les vendes una cosa chicha y nabo, se piran. Eso lo vemos en los jóvenes. Todo ser humano, pero en los jóvenes se ve que quieren radicalidad, quieren autenticidad. Eso lo vemos. Cuando un adolescente, eso os ha pasado a un niño, que tú dices A y luego haces B, a que te lo dicen. Papá, tú dijiste que no podías tirar no sé qué, no sé cuántos. Y yo, qué mala sombra, esto lo que tenéis hijos lo sabéis. Y yo, pues los cubiertos hay que dejarlos en la pica. Papá, te has dejado los cubiertos en la mesa, dijiste que tal. ¿Ves? Los niños te exigen que vivas lo que dices. Y gloria a Dios que lo hacen. Entonces, luego, enseñar la doctrina y la palabra contenida en la revelación. Hay cosas que la Iglesia predica que el mundo lo odia. Por eso te persiguen, te cancelan, por eso te meten en la cárcel, por eso hay mártires. Pues bueno, pero no podemos dejar de anunciar la verdad. Si la Iglesia se pliega o quita las cosas o se calla de las cosas que el mundo no entiende, no estamos siendo fieles a Jesucristo. Y no vamos a evangelizar a nadie, ¿no? Y la gente se muere por la falta de Jesús. Celebrar y distribuir los sacramentos para poder recibir la vida de Dios. Perdonar los pecados para actualizar su perdón y misericordia. Evangelizar es llamarnos a la conversión para combatir el pecado y las tentaciones de Satanás. Invitarnos a vivir en santidad, con los mandamientos, las virtudes, la caridad de Cristo. Hacernos partícipes de nuestra comunidad de fe para compartir la fe con nuestros hermanos, para caminar juntos hacia el cielo. Evangelizar es denunciar, aunque a veces nos cueste y seamos un poco cobardes, los males y pecados del mundo, que se aleja de Dios y que destruye al ser humano. Y ahí entra todo, temas sociales, económicos, políticos, culturales. Mostrarnos un estilo de vida, una vida transformada por la unión con Cristo, a todos los niveles de mi vida. Yo no soy católico solo cuando voy a misa de 11 a 12 o a 12:30 en estos domingos de Pascua. No, yo soy católico 24/7. Y mi fe impregna todo, mi vida social, mi ocio, mi diversión, mi vida familiar, mis amistades, mi vida afectiva y sexual, mi vida laboral, todo. La fe es como el ambientador este automático que pones en casa que va poco a poco llegando a todo. Yo me acuerdo de un joven que decía, no, Dios no se mete ni en mi corazón, ni en mi cartera, y ojo, ni en mi bragueta, decía.
cuando hablábamos, podéis imaginar, ¿no?, de qué iba la catequesis. Y entonces yo le digo, pues si Cristo no entra en tu corazón, en tu manera de amar, en tu cartera, ¿no?, en tu cartera es con todos tus bienes, y en tu bragueta y pasa palabra, ¿no?, tu manera de entregarte, pues no es Cristo. Dios o es todo o no es Dios. Entonces es tu muñequito de Jesús que te has hecho y es una bendición. Muchas veces pensamos que es como la Iglesia o Cristo viene y no puedo hacer esto y lo otro y tal y no sé cuántos y es que todo es pecado, todo está mal. No, si es una maravilla vivir conforme a Jesús. Es un desafío, habrá cosas que al principio quizá nos cuesten, pero cuando uno experimenta la liberación, la plenitud que es vivir con Cristo en todos los aspectos de su vida es una pasada. Ir a pasártelo bien y a tomarte un whisky con no sé qué, claro que sí, pero te lo tomas con Cristo. O sea, entenderme, no te tomas un whisky con el Señor, o sea, te lo tomas sabiendo que está Jesús en ti y que sí, o sea, es disfrutar de todo, pero pues ya está, o sea, sabiendo quién es el único Dios, ¿no? Y por último, ¿qué es evangelizar? Ir al mundo entero a ser discípulos misioneros. Somos los nuevos apóstoles de Cristo. Yo me pido, Pedro, quien quiera que sea Judas, que se lo pida. Yo no, aquí cada uno. Pero estamos llamados a llevar a todos la salvación. Tú imagínate llegar al cielo y que una persona te diga, mira, gracias a tu testimonio, gracias a tu forma de vivir, gracias a que no fuiste cobarde, gracias a que no te callaste esto, yo estoy aquí. Qué bonito sería, ¿verdad?, llegar a la vida eterna y que miles de personas, aunque solo fuera por una, pero que tantas personas vinieran, oye, gracias a ti estoy aquí, ¿no? Qué bonito el decir, oye, Señor, por eso no nos podemos callar y por eso yo soy un pesado. Cuando lleguemos al cielo y nos digan, tú lo sabías, lo dije el domingo, y te callaste, ¿por qué me privaste de esta alegría? ¿No? Pues bueno, esta es la misión de la Iglesia, llevar a todos al banquete a la casa del Padre. Y tú dirás, pues tenemos faena. Pues claro que sí tenemos faena, pero yo con esto termino ya. Os robo 3 minutitos extra pascual. Mira qué importantes que somos, sin que se nos suba un poco ahí el orgullete, pero es verdad que somos instrumentos inútiles, pero Jesús nos ha confiado lo más grande que hay, que son las almas. O sea, y esto no es para que ninguno se vaya ahí con congoja ni con miedo, pero fíjate, Cristo, cómo confía en la Iglesia y en nosotros, que antes de ascender nos dice, mira, yo ya he muerto por todos, yo ya he dado la vida por todos, abro las puertas del cielo, todos están invitados, pero tenéis que ir a por ellos, tenéis que ir a traerlos. O sea, Jesús nos ha confiado a nosotros la salvación de las almas, la vida feliz de la gente. Yo cada vez que voy por la calle y veo a personas tristes, cabizbajas, tal, y las ves y dices, Señor, primero pienso, ¿cuánta faena me queda? Y lo segundo, pienso, qué responsabilidad, de mi testimonio depende que esa persona que está en el bar, pobrecito, en el alcohol hasta arriba, ahogando sus penas, y si conozco la historia, pues me imagino que esté así, de mí depende que esa persona pueda vivir de una manera nueva. O sea, es impresionante cómo confía en ti Jesucristo, que te ha dicho, toma, lleva mi salvación a todo el mundo. Pues ánimo, para eso estamos, esta es nuestra misión, y yo estoy orgulloso de ser católico, Os lo digo muy en serio, antes me daba vergüenza. Antes era escuchar católico y ¿eres católico? Cuando la gente te dice, ¿eres católico? Pero digo, pues ya está, yo estoy orgulloso y como Santa Teresa quiero morir hijo de la Iglesia. Pues bueno, terminamos. Rezamos una Ave María por el Papa Francisco, por su descanso eterno y por el próximo cónclave y por el próximo sucesor de Pedro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues gracias por la paciencia y podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches, familia.